Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. El tema que vamos a ver, pero antes de eso comenzamos como siempre con un mensaje de los que tenemos en nuestro material y hoy seleccioné el número 18 que dice así: ante toda dificultad, ante la adversidad y ante cualquier tribulación, lo que sostiene a los hijos de Dios es la fe. Este fruto del Espíritu nos permite creer firmemente que todo lo mencionado por nuestro Dios en las Escrituras es verdad, que todo lo mencionado por Él se ha cumplido y que todo lo que falta por acontecer se cumplirá. Así que, hermanos, esta narración nos va a permitir poder empezar nuestro punto en la fe. Y la fe en el párrafo 2 dice que es por el oír la palabra de Dios. Si hay alguna manera en la cual una persona puede cambiar, si puede tener un material, una enseñanza, una doctrina que lo transforme, es la palabra de Dios. Esto dice la Escritura misma que puede llegar hasta el tuétano de nuestros huesos. Quisiéramos, hermanos, que pudiéramos compartirlo, que pudiéramos mostrar a los demás y darle la oportunidad de que esta doctrina y esta fe por el oír pueda llegar hasta ellos. Dice la última parte: la fe nos permite mover montañas de problemas, mantenernos firmes en su palabra en los tiempos de angustia y brindarnos paciencia en los momentos de desesperación. La fe cimienta nuestra doctrina, nos permite agradecer a Dios, nos permite cantarle con toda el alma, nos permite orar con confianza y nos llena de anhelo, de esperanza, de certeza respecto a nuestro propio futuro. Por fe, creemos con toda el alma y con todo el corazón que la salvación es alcanzable, tanto para los que estamos presentes hoy como los que como los que han dejado de estar con nosotros, porque estamos plenamente convencidos de estas palabras. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, hermanos, tengamos una fe firme en nuestro Dios, escuchemos a su Hijo hablando en nuestro corazón, porque Él nos dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Eso está en San Juan capítulo 11, versículo 40. Este es el mensaje número 18 y, hermanos, qué bueno que podamos compartirlo con las personas, podamos darnos la oportunidad de leerlo también nosotros, de que recapacitarlo, de meditarlo y que cuando lo podamos vertir, enseñar a los demás, también tengamos ya una opinión personal acerca de esto. El tema de hoy, hermanos, entonces vamos ahora a lo que nos va a llevar a poder entender el punto de hoy, comprenderlo. Tiene que ver con el número 3 que se llama la reconciliación por Jesús. Voy a compartir con ustedes la pantalla y este es el número 3. Nos va a decir la reconciliación por Jesús. Una de las primeras historias de la Biblia nos habla acerca de Adán y de Eva. En el lugar donde originalmente Dios los colocó, recibieron la protección y el cuidado de Dios y también sus instrucciones específicas. Una de ellas consistía en no poder comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces con esta lección. El tema de hoy es la reconciliación que tenemos por Jesús. ¿Cuál es la función que tiene Jesús? La gente sabe de él, pero es importante enseñarles que existe una función específica. Vino para algo en especial y esto es reconciliar, acercarnos a Dios, darnos la oportunidad de estar más cerca de Él, más cerca de Dios a través de Cristo. Entonces, este tema es una vida unida a Dios, pero a través de Jesús. Él es el vínculo, Él es la puerta de enlace, Él es la forma en la cual nosotros nos comunicamos y nos enlazamos con nuestro Dios. Y entonces, la historia de Jesús, para poder tener este papel en nosotros, comienza con la historia propia de la humanidad. Este primer punto que leemos en este párrafo habla de Adán y Eva. Ellos estaban
en el huerto, estaban en un paraíso, Dios los había colocado para que pudieran escuchar la voz de Dios y los cuidaba y los protegía. Dice aquí también, les dio varias instrucciones y una de ellas es que no debían de comer de dos árboles, uno de ellos era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestra lección dice, el día que lo hicieran tendrían una grave consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? Morirían. Desafortunadamente, esos primeros seres humanos no acataron la orden de Dios y por lo tanto cada uno escuchó la sentencia de su creador y fueron expulsados del paraíso. Adicionalmente cayó sobre ellos la sentencia de Dios. Ahora eran considerados pecadores y por lo tanto la paga del pecado para estos dos primeros seres humanos fue la muerte. La Biblia indica que esta primer pareja se ocultó de la presencia de Dios después de cometer la falta. Dios al buscarlos utiliza la frase, ¿dónde estás? Esta expresión en hebreo es eija, significa lamento. Dios había sido defraudado por el ser humano. Entonces, en esta primera historia que está en la Biblia, nosotros vamos a enseñar que Adán y Eva fueron reales, que existieron, que Adán y Eva tenían una orden de poder abstenerse de comer unos frutos en específico y que no lo hicieron. Y entonces, al comer de este fruto, lo que traen para ellos es un desagrado de Dios, una manera de decir, te hice con la intención de que estuvieras aquí y no lo lograste cumplir. El segundo párrafo dice, la secuencia o consecuencia de esta falta fue transmitida a todos los seres humanos por una razón. Cada hombre que nacía era susceptible de pecar. ¿A dónde llegamos en el párrafo número 2? Decimos que esa forma, esa intención, esa manera que tenía Adán y que tenía Eva, la enseñan a sus hijos, porque son humanos y como humanos ahora pecadores, pues entonces engendran hijos que tienen la misma manera de pensar. No es que el pecado de Adán directamente y de Eva haya pasado a sus hijos, sino pasa la intención, pasa el pensamiento, pasa lo que significa la posibilidad como ser humano ahora de pecar. Y por eso dice, no significó que exactamente el mismo pecado que cometió Adán y Eva lo transmitiera a su hijo. Lo que le heredó a él, como a todos los seres humanos, incluidos nosotros hermanos, es la posibilidad de pecar y por lo tanto el tener el cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo mortal y ese cuerpo entonces tiene estas características que no eran las que estaban al principio. Todo esto no era lo que Dios había diseñado para el ser humano, ya que Dios creó la tierra para ser habitada, para que el hombre la habitara y para que la habitara en unas buenas condiciones. ¿Qué hace entonces Dios, hermanos? Este es nuestro tema de hoy. Dios, cuando ve a Adán y a Eva, dice, estas son mi creación, es mi imagen. Es como un padre, una madre que ve a su hijo y dice, no me gusta lo que ha hecho. Qué bien hubiera sido que se hubiera comportado en la misma línea, pero no lo hizo así. Esta situación de un padre natural, una madre, pues se siente defraudado cuando su hijo no hace lo que debe de hacer. ¿Qué pone entonces un padre natural? Pues trata de ayudarle para que cambie. Lo mismo hace Dios. Dice, bueno, el ser humano, Adán y Eva, no están haciendo lo correcto, no hicieron lo correcto. Entonces, sus hijos tampoco, y los hijos de sus hijos, y la generación que viene, pues no están haciendo lo que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios pone un remedio, una solución, una manera de decir, voy a ayudar al ser humano para que encuentre la forma de reconciliarse conmigo, dice Dios. Y para esto, entonces coloca, hermanos, una manera. Y la manera es, si el ser humano perdió al pecar y la única manera de poder pagarlo es con su vida, entonces lo que hace Dios es voy a colocar un sistema, un proceso en el cual el ser humano pague con una vida que no es la de él, para que entonces pueda recompensarlo. ¿Cómo se le llamó a esto? Se le llamó, en este primer paso, se le llamó la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Un animal que moría en lugar del ser humano para que entonces pudiera existir una reconciliación. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a pensar entonces que el elemento importante es sangre, la sangre en lugar de la mía, en lugar de Adán y de Eva y de sus descendientes,
que pudieran tener la oportunidad de alguien que muriera en lugar de ellos. El plan fue entonces colocar un animal. El problema es que había que matar un animal en la mañana y en la tarde de cada día de los 365 días del año. En esos tiempos, los tiempos eran distintos, pero la cuestión es todos los días, absolutamente todos, debía de existir un sacrificio. Y si el ser humano incluso quería llevar algo más, era otro sacrificio. Incluso si una persona tenía poco dinero para poder comprar un animal grande, tenía que llevar entonces un animal pequeñito, como una paloma. Dice nuestro siguiente párrafo: Dios tuvo misericordia del hombre que había creado e instituyó por medio de Moisés una solución para reconciliarse con él. Dicha solución se basa en el siguiente principio: si una persona que pecaba debía de morir, entonces se debía presentar a Dios un sacrificio de un ser vivo en lugar de esa persona. De esta manera se conserva la vida, ya que un animal muere en lugar del que ha cometido una falta. La sangre es un símbolo de la vida, hermanos. Por lo tanto, al presentar un sacrificio a Dios, se derramaba sangre y con esto se podía entregar una vida a cambio de la del ser humano. ¿Qué es esto? El ser humano de esos tiempos, aunque no quisiera, todos los días pecaba, igual que nosotros. Y entonces, ¿qué ocurría? Que debían de sacrificar un animal cada día. Y no solo uno, yo les decía, uno en la mañana, uno en la tarde, por el pueblo. El mismo sacerdote que lo sacrificaba tenía que sacrificar algo por él, por él. Entonces, esta era la manera. Si había que cubrir el pecado, Dios dice, la regla está desde el principio. Se los dije en el principio: si comes de este fruto, vas a morir. ¿Cuál es la manera en la cual tienes que pagar por lo que hiciste con tu vida? Bueno, entonces el proceso es que alguien pague por su vida en lugar de la tuya. Considerando lo anterior, dice el siguiente párrafo, el Creador ordenó toda una serie de procedimientos, de reglas para realizar los sacrificios. Instituyó sacerdotes, todos los rituales relacionados con el proceso de reconciliación a través de los sacrificios, indicando, miren también, los tipos de animales que debían de presentarse, la cantidad por día, el orden. También ordenó un tabernáculo, el cual fue sustituido posteriormente por un templo, y esta solución funcionó bien, pero tuvo dos grandes complicaciones. Vean lo que pasó cuando este tipo de solución existió. Por supuesto, era misericordia de Dios, pero se requería realizarse diariamente para compensar cada pecado del pueblo. Tenía que ser todos los días. Siguiente punto muy importante para los que no somos judíos o israelitas. Esta solución solo aplicaba para los israelitas. No estaban considerados los demás habitantes del mundo. Si alguno quisiera obtener esta reconciliación con Dios, se requería ser integrado en la nación de Israel, con todos sus derechos, pero también con todas sus obligaciones. Así que vean el panorama. Adán y Eva son seres humanos, ahí no existen los israelitas. Después viene Noé, vienen después los patriarcas, viene Abraham, después viene Isaac, Jacob, y esta Jacob es cuando entonces existe, los descendientes de él son el pueblo de Israel. Dios selecciona al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y les dice: mira, les voy a dar a Moisés y Moisés les va a mostrar lo que le voy a mostrar a Moisés. ¿Qué cosa es? Leyes, sacerdotes para poder sacrificar, sacrificios, cantidad, orden, manera, formas, en qué momento, de qué forma, todo lo necesario. Y además, un lugar para hacerlo, un lugar para sacrificarlos, un lugar para limpiar el animal antes de sacrificarlo, un lugar donde el sacerdote debía de limpiarse antes de sacrificar un animal, toda la serie de procedimientos, un lugar llamado lugar santo, un lugar llamado lugar santísimo, y decirle al pueblo de Israel: mira, esa es la reconciliación diaria, y además les voy a enseñar una reconciliación anual. Una vez al año el sacerdote va a entrar al lugar, la única vez que va a entrar en el año, en el lugar santísimo, para continuar con esta reconciliación. Era todo un proceso, todo un mecanismo, todas unas leyes. El sacerdote debía de vestirse de colores especiales, de un tipo de tela especial, debía de también tener
una forma en la cual debía de acomodarse todo su indumentaria, debía también hacerse una situación de rol para que los sacerdotes pudieran tener entre todos un espacio de trabajo por semana, por día, por de cada una de las situaciones que debían. Es por eso que dice la Escritura, lo anterior fue una solución, pero no era una buena noticia para los que no somos israelitas. Si alguien en aquellos tiempos de Moisés y de todos los patriarcas siguientes, de los jueces, de los reyes, de los tiempos de los profetas, incluso en el tiempo mismo de Jesús, decía Jesús mismo, cuando le preguntaron, oye, mira, hay una mujer que es de otro lugar. Y él dijo, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa? Que desde el mismo Moisés, pasando por todos los patriarcas, por todos los profetas, por todos los hombres de la antigüedad y por Jesús mismo, ¿qué es lo que decimos? Solamente estaba orientado a ser israelita. Si alguien quería acercarse a Dios, tenía que decir, renuncio a mi nacionalidad de donde fuera y me vuelvo israelita. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos esto, entonces todos tendríamos que volvernos de allá. Sin embargo, ¿qué pone nuestro Dios? No es agradable saber que no tenemos oportunidad de reconciliarnos con Dios y sobre todo comprender que al ser pecadores, nuestro destino es la muerte sin ninguna esperanza de cambiar esta situación. Ante esta condición, fíjense este párrafo tan importante. Ante esta condición, nuestro Creador es abundante en misericordia y nos presentó una solución, pero ahora completa para la humanidad, definitiva. Dicha solución consistió en presentar también la vida de una persona especial, que su sangre fuese tan valiosa que solo fuera necesario presentarse una vez. Alguien que no tuviera pecado y que además estuviese verdaderamente cerca del Padre. Esta persona fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él podía cubrir, vean qué cosas. Lo siguiente, ser hijo de Dios y presentarse voluntariamente. Ahí ven en los textos, léanlos en su casa. Siguiente punto, con la calidad para que fuese suficiente presentarse una sola vez. Vean el modo de cambio. La esencia es la misma. Desde Adán. A Adán se le dijo, pecaste, tienes que pagar con tu vida. En el tiempo de Moisés se dijo, te voy a dar una oportunidad. Pecaste, pecas todos los días, entonces te voy a dar oportunidad para que alguien más pague por tu vida. Y entonces esto es un animal, pero hay que presentarlo diario. En esta ocasión y en la solución segunda, lo que dice Dios es, voy a tomar a mi hijo, lo voy a enviar a la tierra, él es el que tiene las características para poder presentarse una sola vez, porque además de todo no tiene pecado. Dice el siguiente punto precisamente, ser sin mancha y sin contaminación. Tenemos al Hijo de Dios, una persona humana que toma esta humanidad, pero que aún así no peca. Entonces no tiene mancha, no tiene contaminación, quiere decir que es una persona limpia. Y entonces al sacrificarse por los demás, su sangre tiene muchísimo más valor. Ser quien pueda realmente llevarnos a Dios y que no necesitemos más intermediarios más que uno. Siguiente punto, proporcionarnos una verdadera reconciliación, no una reconciliación diaria ni anual, sino una verdadera reconciliación completa. Una forma de decir, estoy unido a Dios nuevamente y lo hice solamente por un evento, solamente por uno. Por eso es que el Hijo de Dios es el camino para llenarnos de una bendición aún mayor todavía, que es la vida eterna. ¿Qué pasa? Que Dios pone todavía en la segunda solución un elemento adicional. No solo te voy a reconciliar, no solamente es una solución definitiva, sino además te voy a dar una mejor promesa. La promesa del primer momento, de la primera solución que se llamaba Antiguo Pacto, la solución que se tenía ya, la recompensa tenían también la tierra de Israel por heredad. En la segunda solución, en la que Dios pone a su propio Hijo,
con su sangre y con su muerte, porque el principio es el mismo. Él tiene que entregar su vida por los demás. Es el mismo principio. Vida a cambio de otros. Y entonces lo que hace Jesús es, díceme aquí, yo doy mi sangre, yo doy mi vida. Y entonces nos da reconciliación con el mismo principio, pero una mejor promesa. Nos promete también una vida eterna. Por lo tanto, Jesucristo es tan importante que es el camino que nos lleva a reconciliación. Solo a través de Él podemos tener la oportunidad de reunir lo que se encontraba desunido. ¿Y saben qué maravilla también, hermanos? Esta reconciliación por Cristo ya no solamente es para los israelitas, es para nosotros. Entonces, por eso es tan importante creer en Cristo, seguir su doctrina, bautizarse, porque al bautizarse uno acepta la reconciliación y entonces dice, acepto que Jesucristo muere y muere por mí, y con su sangre muere por mí. Es por eso, hermanos, que como paréntesis, también es tan importante. Una persona que cree en Cristo no puede volverse israelita porque el concepto de la primera solución fue para ellos y esa solución ya terminó. La solución que tenemos hoy es a través de Cristo. Si regresáramos a intentar alinearnos a la primera solución, dice la Escritura, es como si te vaciaras de Cristo. No te serviría de nada. Y entonces no habrías entendido y comprendido la magnífica solución que Dios pone a través de su Hijo. Así que como conclusión de esta lección dice, para encontrar todos estos beneficios, es importante acercarnos a Dios y a su Hijo, además de aceptar y comprender en toda su dimensión la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él podía otorgarnos una reconciliación permanente con Dios. Solo Él es quien ahora extiende sus brazos para recibirnos y darnos la oportunidad de eliminar la muerte y encontrar la vida y además la vida por siempre. Ven qué maravilla. La solución que pone nuestro Dios es, ahora lo voy a hacer universal. No necesitas volverte israelita o judío para encontrar la solución. Necesitas encontrarla en Cristo. Cristo es tu camino, Cristo es tu verdad, Cristo es tu vida. Cristo te va a dar la doctrina que necesitas para poder alinearte a Dios y todo aquello que tú necesitas saber, lo vas a encontrar a través de Cristo. Pero entonces, ¿cómo se logra todo esto? ¿Cuál es la manera de poder encontrar esto? Para ello, voy a poner aquí unas diapositivas que nos van a ayudar a entender desde el principio qué sucede para ir comprendiendo entonces por qué es tan importante, por qué es tan valiosa esta presencia de Jesús, el Hijo de Dios, y de qué manera lo hace. Miren este punto. En este diagrama vemos que reina la muerte, se llama el reino de muerte. La Biblia le llama así, lo llama el reino de muerte. ¿Desde dónde está? Desde el pecado de Adán y de Eva. ¿Qué consecuencia tuvieron ellos dos? Su consecuencia fue la muerte. Dios les dijo, mira, el día que comieres de esto te vas a morir. Dios se refería a que ya no iban a tener una vida que les iba a durar por toda la eternidad, que ya no iban a poder estar en ninguna situación de beneficio. Estaban vivos físicamente, pero ya su cuerpo, su alma, su ser estaba destinado a que cuando murieran no iba a haber más manera de reconciliarlos. Se acabó para ellos. Así estaban, Adán y Eva. Su consecuencia, la muerte. Todo esto, dice aquí, ¿cuánto tiempo duró? Duró desde Adán hasta Moisés. Durante todo este tiempo se le llamó el reino de muerte. ¿Qué ocurría? Vean aquí abajo. Todos los humanos eran pecadores. No quiere decir que heredaran el pecado de Adán y de Eva, sino que estos humanos aprendían a ser igual que Adán y de Eva, eran lo mismo, eran pecadores, y si eran pecadores no había otra. ¿Cuál era la consecuencia de un ser que peca? La consecuencia es la muerte. Así que entonces, la muerte de todos esos humanos. Este ciclo que tenemos aquí es un ciclo que se llamaba el reino de muerte. ¿De dónde a dónde duró? Desde Adán hasta Moisés. Después viene la siguiente. Dios pone una reconciliación y dice, bien, tengo misericordia, voy a ayudarles.
Voy a reconciliar, pero por una forma precisa y específica que se llama la ley que le voy a entregar a Moisés. No es que Moisés la haya hecho, que ella la haya elaborado, sino que Dios la da a Moisés y Moisés la entrega al pueblo. ¿En qué consiste? Esto mismo, el mismo principio. Siempre vean que Dios es congruente, el mismo principio. ¿Cuál es el pago por el pecado? La muerte. ¿Quita Dios el principio? No, lo deja. ¿Qué hace? Dar muerte a un animal en lugar de una persona. ¿Cómo se le llama este proceso? Se le llama sacrificio. Entonces, se le daba muerte a un animal en lugar de darle muerte a una persona, y aquí se encontraba la reconciliación a través del sacrificio. ¿Qué se tuvo que hacer para que esto funcionara? Aquí abajo dice, para que este ciclo funcione, necesitamos leyes de sacerdotes y de sacrificios, de sacerdocio y de sacrificio. ¿Qué significa entonces? Dios les dice, miren, les voy a decir cuál es el proceso. ¿Cómo va a ser el sacerdote? ¿De qué tribu va a ser? ¿Cuántos años va a durar en su función? Perdón, a qué edad debe de comenzar, cómo se debe de vestir, cuáles son los días especiales, cuáles son los momentos en los cuales debe de hacer una reconciliación anual, de qué manera lo debe de hacer, de qué forma tiene que ser una reconciliación diaria. Y esto está en las leyes de Moisés. Muy bien. ¿Qué se obtiene? Miren lo interesante. Reconciliación dando una vida. No se puede reconciliar con Dios si no se da una vida, porque fue el principio que se entregó desde que la humanidad existió. Reconciliación por la sangre o por la vida de animales. Y entonces la sangre que se derramaba de un animal nos reconciliaba. La sangre simboliza la vida de la persona, del animal. El animal dejaba su vida, y esa vida entonces nos servía para que Dios nos diera la oportunidad de reconciliarnos por el sacrificio de ese animal. Esto funcionó, pero la ley dice aquí, de este otro lado, la ley de Moisés fue exclusiva para israelitas. La ley de Moisés es exclusiva para israelitas desde Moisés hasta Cristo. Todos los profetas, los que conocemos en la Biblia, David, Salomón, los grandes hombres de la Biblia, todos ellos fueron tomados en este proceso a través de la ley de Moisés. Salomón incluso manda hacer un templo que fue uno de los más espectaculares que hubo en la nación israelita, y ese templo tenía incluso cuestiones hasta de oro y de la madera más fina que existía, y tenía precisamente la función, nada más y nada menos que de reconciliar. Ese templo tenía la función de reconciliar. Pero ¿qué pasa? Nuestro Dios dice, yo quiero hacer algo diferente. Y su hijo dice, heme aquí para hacer tu voluntad. Lo leen ustedes en Hebreos. Él levanta la mano y dice, yo lo puedo hacer. Yo estoy listo para hacer un proceso diferente. Dios entonces, planeado ya este proceso, dijo, voy a dar el primer paso con Moisés, pero en su momento y en su tiempo y en su oportunidad se va a dar el segundo paso. Y por eso dice la Biblia, como los tiempos de nuestro Dios son exactos, dice la Escritura que en su tiempo envió a su Hijo. Y ese Hijo viene a tomar una forma humana. ¿Para qué? Para que hubiese entonces también una muerte. Dentro del plan de Dios necesita entonces alguien entregar su vida. Y la única manera es la vida, el derramamiento de su sangre. Entonces, por eso, el principio es el mismo. El pago por el pecado es la muerte. Dios no cambia, es el mismo principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dar muerte a una persona en lugar de animales. Es el sacrificio de Cristo. Y entonces dice, ya no voy a hacer que sean animales y muchos, sino va a ser uno, va a ser una persona y va a ser mi hijo. Ese es el sacrificio de Cristo. Entonces es por eso que toma este valor tan importante. ¿Qué viene aquí? Vamos a tomar los mismos principios que teníamos con Moisés, porque lo que explica Pablo en Hebreos es esta nueva manera de hacer las cosas va a estar fundamentada sobre los mismos principios
morales, los mismos principios de orden, los mismos principios de paz, los mismos principios de relación con Dios. ¿Qué significa entonces? Los mismos principios de toma en cuenta qué comes y qué no comes. Toma en cuenta un día de la semana para poder acercarte a Dios. Eso es el sábado. Eso no cambia. Sigue siendo lo mismo. Toma en cuenta los días especiales que tienes para tener una relación conmigo. Decía Dios, 3 veces en el año me vas a celebrar fiesta. Y el principio continúa. ¿Qué es lo único que cambia? Cambia quién va a ser sacrificado. Ese es el único punto de cambio. En lugar de un animal, va a ser Cristo. Y entonces, esta nueva etapa se va a basar en las mismas leyes, pero ahora esas leyes de sacerdocio y esas leyes de sacrificio, este pedacito de la ley, ahora va a estar en Cristo. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama nuevo pacto. Se le llama de esa manera un nuevo pacto, basado en las mismas leyes, pero mejorando las promesas. Y entonces por eso aquí, en la parte de este lado izquierdo, dice que obtenemos reconciliación, pero ahora es una reconciliación permanente por la sangre de Cristo y con una nueva promesa, la promesa de la vida eterna. ¿Qué necesitas tú hacer para que este proceso fluya en una persona? Creer en Cristo. Pero no solamente eso, necesita bautizarse. Al momento que una persona se bautiza, es como si muriera, es un símbolo, por eso tan importante. Es un símbolo. El bautizarse es un símbolo como Cristo. Cuando Cristo muere, entonces Él deja su sangre para cubrirnos nuestros pecados. Y cuando Jesucristo resucita el tercer día, ¿qué ocurre? Lo que hace Jesús es, tengo una nueva forma de vivir, una nueva manera de presentarme al mundo. Lo mismo ocurre con el bautismo. Una persona entonces toma este símbolo de lo que significa este gran sacrificio de Cristo y para que sea válida en esa persona necesita bautizarse. Cuando el agua lo cubre a la persona, en ese momento sus pecados, todo lo que el hombre tenía, encuentra reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque todo eso es perdonado. En el momento que se levanta el ser humano del agua del bautismo, dice Romanos que es como si resucitara a una nueva vida. Y entonces anda en nueva vida, una vida en la cual se encuentra bajo las leyes de Dios, bajo los mismos principios, pero que ahora con un cambio fundamental, un único cambio fundamental. En lugar de sacrificar animales y tener sacerdotes para que los sacrifiquen, ahora el sacrificio es Cristo. Y todavía más, Él mismo es el sacerdote. Él se vuelve sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Se vuelve sacrificador, porque eso significa sacerdote, y sacrificio al mismo tiempo. Él toma los dos roles y entonces se extiende su función. Y de esa manera nosotros obtenemos reconciliación por Cristo. Este principio es tan importante que dice aquí, se llama Nuevo Pacto, basado en la misma ley de Moisés, pero ampliado, ya no solo a los israelitas, esta es una gran bendición, sino a todo el mundo, y proveyendo mejores promesas. ¿Cuál es la mejor promesa? La vida eterna. Desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida, esta reconciliación se hace para todas aquellas personas que se acercan a nuestro Dios y lo logran a través de Cristo. Es por ello, hermanos, que estos puntos son tan importantes para poder entender que Dios es congruente. El mismo principio con el que creó a la humanidad y le dijo a Adán y Eva, te voy a aplicar esta ley, la misma ley la ha aplicado durante todo el tiempo de la humanidad. Es por ello que era necesario. La única manera en la cual dejaríamos de presentar sacrificios y tuviéramos una oportunidad de un sacrificio permanente es el sacrificio, pero ahora de Jesús, del Hijo de Dios. Porque la regla de Dios no puede cambiar, es inmutable nuestro Dios. Entonces ocupa la misma regla y por eso era tan necesario que su Hijo pudiera dar su vida. Entendiendo todo este principio, nos damos cuenta, qué maravilla entonces. Alguien dio su vida por mí. Y dice Jesús, miren, tómenlo en cuenta. ¿Quién da su vida por sus amigos?
Esto lo narra Jesús y se lo dice a sus discípulos para que ellos los enseñaran a otros y esos otros a nosotros y nosotros a aquellos que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¡Qué maravilla! Tengo reconciliación y no necesito volverme judío. Siendo mexicano, siendo guatemalteco, salvadoreño, americano, cualquiera, dice la Escritura, ahora tiene esta reconciliación por Cristo. Por eso, hermanos, es tan importante que tomemos en cuenta este valor, este principio, esta manera. No había otro mecanismo. Y Jesús comprendiéndolo, por eso dijo, aquí estoy, heme aquí para hacer tu voluntad. Quita lo postrero, quita aquello que se tenga, quita lo anterior, para poner ahora lo nuevo. Así que entonces, esto nos da oportunidad para que nosotros podamos entender estos principios. Y como Jesús conoce a su Padre, Él dice, esta es la manera en la que tengo que hacerlo. Entendido eso, ahora vamos al impacto que tiene esto en nuestra vida. Aún con que tengo reconciliación por la sangre de Cristo, todavía no tengo la vida eterna. Y uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no? Si el principio fue tan claro y tan grande. Porque ahora lo que hace Jesús es, te voy a abrir el camino, te voy a abrir la puerta que estaba cerrada. ¿Crees que eso es poco? Abrirte la oportunidad, ahora te corresponde a ti poder seguir adelante. Te corresponde a ti que valores y que muestres que lo que aprendiste y lo que vives y lo que crees realmente te funciona. Si no, entonces te vas a quedar en el camino. Y entonces todo lo que hice por ti no va a funcionar. La misma Biblia dice ese principio. Si alguien quisiera volver a crucificar a Cristo para poder remediar un pecado personal después de haber aceptado la doctrina, ya no se puede hacer. Es por ello entonces que los principios se cumplen con nuestro Dios. Ya te abrí la puerta, no tenías tú oportunidad para eso. Ahora, ¿qué sigue? Depende de ti. ¿Quieres llegar a obtener la vida eterna? Depende de ti. Y entonces ya estás reconciliado, ya no tienes atrás nada que te haga cargar algo pesado como un pecado, ya te limpié de todo eso, depende de ti. Camina. Y aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a platicar con la gente, no solamente de ellos, vamos a hablar de nosotros como humanidad. Vamos a hablar de nosotros porque decimos, ya me dieron la oportunidad, pero como humano, normalmente los humanos la desperdiciamos. Y es por eso que nuestro Dios dice, tengo que ver que realmente hay en tu corazón. No solamente porque creíste y te bautizaste te voy a dar la vida eterna, tienes que ganártela. Lo mismo le pasó a los israelitas del tiempo antiguo. Muchos decían que creían y en el desierto querían alimento, querían codornices, querían tantas cosas y renegaban de Dios. E incluso decían, vamos a apedrear a Moisés. ¿Qué dice Dios? Necesito saber qué cosa hay en el corazón de cada persona. Y por eso este punto nos lleva a la segunda parte de nuestro tema. Y nuestro tema es, ¿cómo le hago para que aprovechar esta bendición si sigo siendo humano? Si sigo siendo con la mente lista para el pecado. ¿Cómo le hago entonces? Estos siguientes puntos son lo siguiente primero. ¿Por qué necesito reconciliarme con Dios? En la grandeza de su misericordia, el Señor ha establecido la voluntad a través de su Hijo para que el hombre no ande en oscuridad, sino ande en luz, para que se arrepienta de sus malas decisiones, reciba perdón y sea restaurado. Esto ya lo entendimos. Por supuesto, ya lo tenemos los que somos bautizados. Esto se lo vamos a enseñar a la gente para que ellos se convenzan y crean en Cristo y se bauticen. Reconciliarnos con Dios a través del sacrificio de su Hijo. Dice, volvámonos a Él con todo nuestro corazón, porque el que se aleja de su presencia no tiene paz ni alegría. La reconciliación abajo dice, con Dios es el camino de la salvación, es el refugio seguro para nuestra alma. Este paso lo damos cuando nos bautizamos. Este paso lo damos cuando entendemos todos estos principios de Dios. Pero nos pasa que podemos caer. Y les voy a poner este ejemplo. Se llama darse cuenta. Fíjense esto. Es el primer día. Me levanto una mañana, salgo de mi casa y hay un pozo en la vereda. Esto nos va a llevar a un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una persona que va caminando
y ese camino es de tierra. Y en ese camino que va hacia un lugar, su trabajo cotidiano, se encuentra con un pozo profundo como el que estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Y entonces, ¿qué pasa? Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda. ¿Qué pasa? No lo veo y me caigo en él. Al siguiente día, salgo de mi casa, me olvido de que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Segundo día, se me olvidó que había este pozo. Es el mismo principio, ya me bauticé, ya creo en Cristo, pero hay hoyos, hay pozos en mi camino. El primer día ni siquiera sabía que había y me caí. El segundo día se me olvidó que estaba y me vuelvo a caer. Tercer día, salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda. Sin embargo, en el momento ya que estoy allí, no lo recuerdo y me vuelvo a caer en él. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a un principio de que como humano, entonces el ser humano tiene recaídas. El ser humano dice, sí, yo ya me bauticé e intento ser mejor, pero ¿qué pasa? Que me encuentro con pozos en la vida. Y ese pozo que me encuentro me caigo. 1, 2, 3 días llevo y me vuelvo a caer. Cuarto día, salgo de mi casa, tratando de acordarme del pozo en la vereda. Esta vez sí lo recuerdo. Pero a pesar de eso, cuando ya voy caminando no lo veo. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Me caigo otra vez en él. Y entonces digo, ¿cómo es posible? Ya lo había recordado. Y sin embargo, no me acordaba exactamente dónde estaba, sí sabía que estaba, pero y me vuelvo a caer. Quinto día, salgo de mi casa. Recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda y camino mirando al piso y lo veo, hermanos, fíjense. Y a pesar de verlo, caigo en él. Ya me van comprendiendo la metáfora, ¿verdad? Dice el versículo, sí, ahí está, ya sé que está. Camino, veo el piso, sé que está, pero me vuelvo a caer en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, lo veo, esta vez intento saltarlo, pero no me alcanza, como que ya se hizo más grande, ¿no? Vean aquí la imagen como que parece que era pequeño y ahora el pozo es más grande de lo que yo pensaba. Lo salto, pero no alcanzo y me vuelvo a caer. Séptimo día, salgo de mi casa y veo el pozo. Tomo carrera, salto, rozo con las puntas de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente. Y caigo otra vez en él. Ya llevo 7 días. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera otra vez, salto, llego al otro lado. Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que festejo dando saltos de alegría. Y al hacerlo, ¿qué creen? Caigo otra vez en el pozo. ¿Cómo es posible? Ya lo había librado. Noveno día. Salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera. Esta vez lo salto y sigo mi camino. Me tomó 9 días para poder hacerlo. Ahí estaba, pero no lo veía. Ahí estaba, pero no me daba cuenta. Ahí estaba, pero... Y sé que mi encuentro con Dios a través de Cristo me lleva a obtener cosas que necesito, pero no siempre tenemos la humanidad para poder lograrlo, porque es un proceso que el ser humano necesita. Y dice entonces, hasta el octavo día, entonces lo salta. Pero ¿qué pasa el 10.º día? Me doy cuenta hoy que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. Ahí no hay pozos y no tengo que brincarlos. Y no me había dado cuenta que había otra vereda que no tenía pozos. Esta historia es de Jorge Bucay, se llama Darse cuenta, y nos da la oportunidad de reflexionar en los siguientes puntos. Hay que despertar. Y esa es la función, hermanos, que hace Cristo en nosotros. No solo nos reconcilia, y esa es una maravilla, también nos abre el entendimiento. La cuestión de Jesús no es solamente darte una puerta y decirte, mira, ya te abrí la puerta, sigue adelante y te dejo a ver cómo te va. No,
Lo que hace Jesús es, te voy a dar herramientas, te voy a dar doctrina, te voy a dar consejos, voy a poner apóstoles que te van a guiar, te van a dar también herramientas para que tú tengas la oportunidad de darte cuenta. ¿De darte cuenta de qué? Fíjense, sin el darse cuenta, no existe ninguna opción. Si tú estás cegado, no hay opciones. Automática en que le hace caer en él. ¿Qué es lo que hace Jesús? Tiene que romper los esquemas. No se trata solamente de abrirnos un camino. El ser humano no es así, no somos así. Nos abre la oportunidad, pero nos tiene que ayudar, porque automáticamente nosotros somos dados a hacer otra cosa. La misma Biblia dice que desde que soy es susceptible y busca siempre hacer las cosas mal. Entonces, por eso hay que darse cuenta, pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos que darnos cuenta. ¿Cuántas veces tenemos que caer en el mismo pozo para darnos cuenta que existe? Hay que reflexionar en este punto. ¿Cuántas veces, a pesar de saber que existe, seguimos cayendo en él o en otros similares pozos? Esta historia nos habla del proceso, nos habla de la importancia de tomar conciencia. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Hay que tomar conciencia de eso. Esta historia muestra la dificultad que nos es común a todos los seres humanos, desde Adán, Moisés, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, Pedro. ¿Qué cosa nos cuesta? Tomar conciencia de las cosas propias o ajenas que sin darnos cuenta nos dañan de distintas maneras. Ese es el trabajo de Jesús. No solo es una reconciliación, sino una restauración del ser humano. No viene Jesús solamente a abrirnos una puerta, viene a transformarnos como personas. Esa es la gran labor de Jesús. Si lo logras, brincas el pozo y entonces estás del otro lado y entonces vas a alcanzar la vida eterna. Dice el punto. ¿Cuál es la importancia de todo esto? De importancia de Jesús, transformarnos. Sin conciencia, sin el darnos cuenta, los pozos, aunque estén ahí, son invisibles a nuestros ojos. No nos damos cuenta que están ahí. Darnos cuenta, por el contrario, es el primer e imprescindible paso para poder transformar, gestionar, superar, eliminar o aceptar algo. Si yo acepto que soy humano y que tengo a Jesús, gracias a Él, gracias a Dios, y que tengo la puerta abierta, también encuentro en mí mi humanidad. Y Pablo mismo decía, es que es algo que está en el mismo cuerpo de la persona. Pedro decía, el bautismo no te va a quitar las inmundicias de la carne, te va a demandar una forma de darte cuenta que necesitas superar. Entonces, por eso, te va a transformar, te va a ayudar a que lo desarrolles, a lo que lo gestiones, a superar las cosas que sabes que debes de cambiar. En esta transformación, cada una tenemos nuestros propios pozos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pozos, elementos que nos perjudican de una u otra manera. Algunos de ellos son internos como pensamientos, emociones, actitudes propias. Nuestros pozos son eso, hermanos. Del día a día me encuentro con un pozo porque es un pensamiento, un pozo porque es una emoción, un pozo porque es mi manera de ser, una actitud. Otros son externos, como algunas relaciones con personas que no nos hacen bien, tanto personas como situaciones en las que no deberíamos estar involucrados. En cualquier caso, no resulta sencillo percibirlos y aún más superarlos, y más todavía que se transformen en conductas distintas que tenemos. Por eso, vean un resumen de los días. Si hacemos un resumen de los días 1, 2 y 3, ¿qué podemos decir? En ocasiones sentimos que algo no anda bien, sin percatarnos qué es, y otras simplemente ni siquiera somos capaces de contactar con el daño que recibimos. Si no vemos el pozo, puede ser que tampoco veamos el daño que nos causa caer en él. Ese es el punto, hermanos, que me gustaría que tomara muy en cuenta. El ser humano sin Dios cae en los pozos y a veces
Ni siquiera se dan cuenta que están cayendo a Él. Y más todavía, no se dan cuenta del daño que les está haciendo. ¿Qué viene a hacer Jesús? No crean, hermanos, que Jesús solamente viene a darnos doctrina. No, eso sería demasiado superficial. Jesús viene a profundidad. ¿Por qué da su vida? Para que el ser humano cambie, se dé cuenta, se transforme. Nos va a abrir el momento para que lleguemos a Él. El primer paso es ser capaz de contactar con lo que me está pasando. A pesar de que cada día ha caído en Él, el protagonista necesita 3 días para recordar que el pozo está ahí. El ser humano necesita a veces tiempo. Nosotros, como la gente que evangelicemos, hay que darle tiempo. Las cosas suceden poco a poco. Ahora, día 4, 5 y 6, a pesar de recordar que el pozo ya está ahí, el protagonista sigue cayendo en él. Esto sucede cuando, a pesar de conocer algún elemento que repetimos o que sale automáticamente, no podemos evitar que aparezca. Es decir, esto yo lo hacía antes de bautizarme, me bautizo y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque aparece como automático, como que ahí está y soy así y no lo he podido todavía cambiar. Entonces necesito darme cuenta del proceso de cambio. Cada vez que nos encontramos dando la misma respuesta de siempre, al principio, lo único que podemos hacer es aceptarla y tomar conciencia de ella, darnos cuenta de cómo nos hace sentir, para qué la usamos, cómo nos perjudica. Esto se llama conciencia, aceptación y trabajo. Días 4, 5 y 6. Ahí está el pozo. Necesitas aceptar que está. Toma conciencia, no como los primeros días que ni lo ves. En estos días, ¿cuál es el paso para lograrlo? Date cuenta que está ahí. Acéptalo. Día 7. Una vez que nos hemos dado cuenta, hemos puesto conciencia y hemos trabajado nuestra dificultad a nivel profundo. Cuando aparece, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué fue su origen? ¿Por qué apareció? Se abre la posibilidad entonces de empezar a cambiar la respuesta. Muchas veces intentamos saltar el pozo, pero nuestro salto no es lo suficientemente grande y caemos de nuevo en él. El que se siente atacado hará unas respiraciones para contenerse y, aunque consiga rebajar su rabia, unos minutos más tarde acabará poniéndose a la defensiva. Qué cosa tan humana y tan real. Todos somos de la iglesia, pero hay ocasiones que cuando nos tocan algo que no nos gusta, hermanos, desconocemos hasta otros. Entonces dice aquí, por ejemplo, una persona que dice, ya soy cristiana, ya me bauticé, alguien me ofende, respiro, me contengo, pero finalmente mi rabia aparece y acabo haciendo lo mismo. Esto es lo que pasa en estos días. Día 8, puede haber recaída. Nuestra mente quiere volver a las formas de siempre porque son siempre las más cómodas. Ya lo brinqué, pero vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque es más cómodo ser como yo era antes. En ocasiones, cuando nos relajamos y creemos que la dificultad ya está superada, resbalamos y volvemos a caer en el pozo. Un proceso de cambio implica tropezar en el camino, es cierto. Sin embargo, lo importante es no desistir, seguir trabajando en aquello que queremos cambiar. Eso nos ayudará a reafirmarnos en nuestra actitud de superación y nuestra lucha por nuestro propio bienestar. Necesitamos un trabajo de conciencia, pero que requiere paciencia y constancia. Ahí está, ya te diste cuenta que está, no te relajes porque si no vas a volver a caer en él. Día 9. A partir de la conciencia y el trabajo para disminuir aquello que nos perjudica, por fin conseguimos afianzar las nuevas respuestas. Pudimos saltar por destreza y con destreza por encima del pozo. Sin embargo, esto no garantiza de que no volvamos nunca más a caer en él. Pero si sabemos que existe, sabemos dónde está y sabemos entonces cómo saltarlo. Día 9, ya lo logré saltar por fin. ¿Podría volver a caer mañana en él? Por supuesto que sí. Al menos ya lo logré, ya sé cómo está, dónde está, de qué tamaño tengo que hacer el salto, así que ya lo logré superar. Por eso está el día 10. Cuando estamos inmersos en un problema,
muchas veces no somos capaces de ver las distintas maneras en las que podemos abordarlo o solucionarlo. Antes de conseguir saltar el pozo, el protagonista no es capaz de ver que puede pasar por la vereda de enfrente en la que no hay pozos. ¡Qué maravilla! Quiere decir entonces que Jesucristo a través de su doctrina nos dice, yo soy el camino. Si vas por tu camino vas a encontrarte muchos pozos, muchas dificultades. Si logras tener atención, si me escuchas, si eres capaz de estar en la doctrina que yo te voy a dar, te voy a enseñar un camino diferente, donde no necesites cargar, donde no necesites caerte, donde te voy a guiar para que encuentres una solución. Si somos capaces de mirar a esta nueva vereda, por supuesto que vamos a encontrar lo que el Hijo de Dios tiene para nosotros. Una persona que no se da cuenta solo es capaz de ver una manera de hacer las cosas. En ese sentido, la doctrina de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Nos brinda la posibilidad de iniciar de nuevo. Y también nos enseña la forma de ver otras opciones en nuestra forma de vida. Nos descubre nuevos puntos de vista, nos alumbra nuestro camino y fortalece la forma en la que tomamos decisiones. Por eso la enseñanza de Jesús nos enseña a vivir de mejor manera, nos ayuda a encontrar nuestros propios recursos y respuestas para superar los pozos con los que nos encontramos a lo largo de la vida. La función de Jesús entonces era de ayudar a la persona a que se dé cuenta de aquello que no se da cuenta. Cuando abrimos nuestra conciencia y somos capaces de darnos cuenta, podemos observar que el camino que tomábamos solo era uno de tantos, el único que éramos capaces de ver mientras estábamos durmiendo. A través de la enseñanza de Jesús, encontramos el verdadero camino que nos llevará de vida, nos va a llenar de vida y nos va a llevar a la eternidad. Así que, hermanos, quisiera que tomaran estos minutos para terminar. Pensemos en la importancia que tiene Jesús para nosotros y hagamos este pequeño ejercicio. Miren lo que dice. Encuentra un lugar tranquilo, como ahorita. Siéntate en un lugar cómodo, sin distracciones. ¿Qué te pido? Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. ¿Qué vas a hacer? Piensa en un área de tu vida donde te sientas estancado o donde notas que repites patrones negativos, ya sean tus pensamientos, emociones o acciones. Tómate un momento para identificar esa área específica. ¿Qué vas a hacer ahora? Imagina que tienes frente a ti un espejo, pero en este espejo no solo ves tu reflejo físico. En este espejo puedes ver también tus pensamientos. Es increíble, puedes ver tus creencias, tus juicios más profundos. Entonces obsérvalos, obsérvalos con detenimiento. ¿Cómo son? ¿Cómo te han moldeado? ¿Cómo afectan tu vida diaria? Muy importante, velos, obsérvalos, no los juzgues. Siguiente punto. Ahora en ese mismo espejo, visualiza cómo esos pensamientos y creencias negativas se pueden desvanecer si tú quieres, como si estuvieran siendo reemplazados por una luz brillante. Siente cómo esa luz llena tu mente, cómo esa luz llena tu ser, trayendo nuevas perspectivas. Eres capaz de abrirte, de tener compasión por ti y por los demás. Imagina que cada pensamiento transformado abre nuestras puertas de posibilidades y soluciones. Que digas, ya lo vi, aquí está este pensamiento, esta acción, esta forma, lo pude ver en este espejo de mi alma. Y al darme cuenta que está, tome conciencia de él, entonces puedo decir qué voy a hacer. Lo voy a ir desapareciendo de lo que soy o lo quiero mantener. Depende de mí. Integración. Abrimos los ojos después de este ejercicio, volvemos a respirar profundamente y reflexionamos sobre cómo podríamos comenzar a aplicar este cambio de mentalidad en nuestra vida diaria. Que elijamos una pequeña acción para que podamos decir, este es mi primer paso. Ya sea un pensamiento que queramos modificar y ser positivo, algo que queramos que sea más espiritual en nuestro lado. Intentémoslo, hermanos. Demos la oportunidad
de que la palabra de Jesús, su sacrificio, tenga un valor con nosotros. Ya lo vimos el día de hoy. Abre, hermanos, un camino que estaba cerrado, que no era para nosotros. Y al abrirnos el camino, nos dice, ahora te voy a dar las herramientas, pero depende de ti. Necesitas darte la oportunidad. Si caminas donde siempre, vas a encontrar muchos pozos, porque ese es el camino que tienes en tu vida. Te acostumbraste a vivir así. Pero si logras darte cuenta que puedes caminar por otra sendera, por otra vereda, por otra manera de ser, si puedes cerrar esos pozos que tienes en tu vida, en este camino por donde vayas, vas a encontrar tal vez un camino angosto porque puede ser un poco más difícil, pero va a ser más seguro, más confiable, más importante y sobre todo va a ser un camino con un final. Y ese final te va a dar la oportunidad de llegar a donde quieres, pero en el camino te va a ayudar a que puedas caminar y transitar tu vida de la mejor manera. Para eso es Jesús, hermanos. Para eso son sus doctrinas, para eso vino al mundo. No solamente vino por un proceso, vino por una situación completa, integral. Vino por la vida. Vino a rescatar la vida del ser humano, incluidos todos ustedes. Ese es el tema, hermanos. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.